Hola, ¿qué tal? Feliz día a todos. Bienvenidos a Ethics.com, este foro conversacional donde tratamos temas en el ámbito de la comunicación y la ética. Su servidor Luis Enrique Sánchez y nuestra distinguida compañera Gracielena Candela, les damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Gracia? Bien, ¿y usted? También, aquí tocando temas, eh, descubriendo, no quiero llamar descubriendo, reviviendo temas que ya se vienen tratando desde hace algunos años, como es el síndrome del sapo. ¿Cómo es eso? Cuéntame. A ver, el síndrome del sapo es el síndrome que pueden o que se caracteriza a ciertas personas dentro de Ajá, ambientes laborales ajá. que habla sobre, pues, principalmente cuatro conceptos principales, ¿no? Y se le llama Ajá. sapo porque estás hablando de que las personas se caracterizan por tener soberbia, Mm. arrogancia, prepotencia y obstinación. Entonces, de ahí es de donde sale el concepto de sapo. Pero, ¿qué podemos decir de este concepto? A ver, te cedo la palabra para que nos ilustres sobre el tema y con gusto te complemento. Bueno, la soberbia se define básicamente con sentirse superior. La arrogancia con una autoestima inflada. La prepotencia con imponer su poder o su autoridad. Y la obstinación se encierra en su propia opinión y no escucha más nadie. Bueno, a mí me ha pasado, yo me he topado con personas así, eh, no es fácil, porque al final uno no es psicólogo, ¿no? Uno, aun cuando es un profesional, creo que nos ha tocado, pues, aprender también de otras profesiones para saber, cómo mantener relaciones profesionales, incluso familiares, no te creas, ¿no? Porque no necesariamente pueden tener estas 4 características, pueden tener una, pero, ya cualquiera de las 4, una sola es bien fuerte. No sé qué opinas tú. Sí, no, yo me uno a tus opiniones, ¿no? Yo a la soberbia le daba, le atribuía, y siento que los cuatro conceptos están muy interrelacionados entre uno y el otro, pero a la Ujú. soberbia le daba mucho esa como afinidad al complejo de inferioridad de las personas, ¿no? Yo me siento internamente un poco inferior, pero lo tengo que expresar de una manera contraria, es decir, tratándome de sentir superior a los demás y eso lo contribuye a lo que es la soberbia. Y luego en la arrogancia, pues es esa negación a ver las opiniones de los demás. Oye, lo mío es lo que importa y no me sitúo en los zapatos de los demás. Lo contrario a la empatía, ¿no? Que en uno de los temas que veíamos en otro de nuestros capítulos. Y así sucesivamente, pues prepotencia, yo me siento mejor que los demás. Y la obstinación, volvemos a lo mismo, la negación a querer cambiar de opinión. Y esto para mí son características o no necesariamente tienes que tener las cuatro, ¿no? Hay personas Exactamente. que pueden tener una solamente u otra, pero que al final de cuentas te complican un ambiente laboral, específicamente cuando las personas que tienen estas características o cualquiera de estas características está en posiciones de supervisión. Porque Luis, pero recursos humanos no se da cuenta de eso. Porque yo te digo honestamente, y más ahorita en las situaciones que después pospandemia, que todo la gente está mucho más sensible, ¿no? Los procesos no son tan sencillos como antes, nuestra dinámica, etcétera. Lo que hablábamos de que, por ejemplo, tú viajabas muchísimo y ahora estás más en tu hogar, estás compartiendo más con tus hijos, pero no necesariamente la gente comprende, ¿no? O sea, de repente tú tienes que hacer un trabajo, lo entregas, pero de repente te obligan a cumplir un horario determinado. Es decir, hay muchos factores en juego, pero es la manera como estas personas te pasan una planadora y no respetan al ser humano. Es decir, puede ser que tenga razón, pero es la manera, la forma en que dices las cosas que realmente pueden ser muy destructivos. y sí, hay un dicho, ahorita que lo estás diciendo de esa manera, hay un dicho que me encanta, que también me lo decía mi padre creciendo, sobre el cómo hacer o decir las cosas. Y el dicho iba, no me importa que me digas perro, sino la perra forma en cómo me lo dices. Y sí es cierto, o sea, fíjate cómo, y lo tocábamos, cómo hay gente que te puede decir groserías o te puede expresar de una manera ofensiva,
pero nunca lo vas a sentir de esa manera. ¿Por qué? Porque forma parte de la personalidad de la otra persona, etcétera. Pero hay otras personas que pueden decir un concepto que ni siquiera es una grosería, es una palabra X y automáticamente la tomas como una agresión, como una ofensa. Entonces, a tu pregunta de si recursos humanos no se da cuenta de estas características, yo creo que sí se da cuenta, pero están tan metidos dentro de su día a día, dentro de sus actividades, o están tan restringidos de presupuesto, si le quieres llamar así, que no lo pueden confrontar en la manera en cómo lo deberían de hacer. Pero en los programas educativos de las empresas deberían de estar este tipo de programas, este tipo de entrenamientos en donde a la gente no nada más la estás entrenando para lo técnico, para su función dentro de la empresa, llámese finanzas, llámese legal, corporate affairs, ventas, lo que sea, sino también en esa complementación de su personalidad. Oye, yo quiero trabajar contigo para formarte como líder. Lo primero que tengo que hacer es identificar qué tipo de personalidad tienes. Como dueños de negocio, tanto tú como yo lo sabemos que lo primero que tenemos que hacer cuando ponemos en el negocio es evaluar nuestras habilidades y evaluar nuestras deficiencias o áreas de oportunidad. No con la finalidad de criticar, sino con la finalidad de identificarlo y saber con quién nos vamos a tener que complementar sobre esas funciones. Yo no soy bueno para ventas, pero soy muy bueno administrando y soy muy bueno operando. Entonces necesito juntarme con alguien que sea muy bueno para ventas para complementarme sobre eso. De la misma manera debería de ser sobre la persona y sus características. Pero aquí viene un proceso bien complejo, porque cuando, por ejemplo, recursos humanos permite personas en alto rango con estas características, eso es un infierno. Mira, yo recuerdo una vez que me llamaron para un banco a hacer un trabajo de comunicación interna y yo tuve que elaborar una encuesta, ¿verdad? En los distintos niveles de la organización para comprender qué era lo que estaba pasando y detectar cuál era el departamento que estaba generando pues el inconveniente o si eran varios, en fin. Resulta que me llama la vicepresidencia de recursos humanos. Y resulta que fue la vicepresidencia de recursos humanos que estaba generando el problema y no lo reconocía. Y fue tremendo porque él me pidió que en el informe no lo dijera y yo le dije que yo lo lamentaba mucho, pero yo no podía dejar pasar pues la voz de la organización. Entonces nosotros tuvimos que entrevistar desde, digamos, los cajeros, por llamarlo de alguna manera, del empleado más sencillo dentro de la organización, hasta el presidente y vicepresidente de la organización. Por supuesto, después no me contrataron más, pero también es un acto de inmadurez, porque primero, si tú me estás contratando para eso, es para detectar un problema que de repente es un tema de comunicación, como yo le decía, no lo estás haciendo de la mejor manera, pero reconócelo porque te preocupaste, Ujú. pediste hacer una investigación, no te diste cuenta, pero eso además es algo grandioso, eso te enaltece, eso no te pone y bueno, al final, eso suele suceder. Inclusive me pasó con otro cliente que hicimos un estudio de mercado con relación a la competencia, cómo estaba, era un laboratorio de medicamentos y bueno, la competencia lanzaba unas frases terribles sobre ellos y estaba el presidente de la compañía. Entonces, él agarró y se fue, o sea, se levantó y se fue porque hicimos ese comentario, pero después le dije, pero mira, el comentario no es nuestro, el comentario es lo que dice la gente en la calle, todo lo contrario, tienes que también saber escuchar para aprender y para saber por qué están hablando así de tu laboratorio, ¿no? El que tú estás representando en este momento. Entonces, Claro. el tema, lo hemos hablado en el pasado también con el ego y el egocentrismo, o sea, aquí hay un tema importantísimo y muy bueno que lo estemos tomando o hablando el día de hoy, porque si recursos humanos no tienen las herramientas, imagínate los subordinados que están bajo ese departamento, es terrible. Sí, no, ahí como área de ética y cumplimiento lo que haces es que empiezas a evaluar el, uno pide como departamento las diferentes encuestas de cultura organizacional que se hacen en la empresa, que se Ujú. debería de hacer una a nivel global, si es empresa global, o a nivel general, ¿no? Dependiendo del nivel de la empresa que sean.
pero debería de haber una encuesta de cultura organizacional en donde se evalúan si se están viviendo la ética que dice que tiene la compañía, si los supervisores están actuando de la manera correspondiente, si existe miedo a expresar preocupaciones o violaciones que estén ocurriendo. Y de ahí estás viendo o das seguimiento a análisis sobre, oye, si un departamento salió en esta encuesta un poco elevado en aspectos de miedo, de represalias, etcétera, empiezas a analizar su rotación de personal con el Departamento de Recursos Humanos, con la finalidad de tratar de evaluar esto que estás diciendo tú, a quién está generando el problema o la controversia dentro del ambiente laboral. ¿Es el equipo? ¿Es la cabeza? ¿Es alguien intermedio? Y empiezas a analizar la situación para tratar de mejorarlo. Pero tocas un tema muy importante. Cuando recursos humanos es tu área de oportunidad, eso te afecta a nivel general dentro de la organización. Y otro punto que quería ya nada más para concluir de mi lado, que quería tocar hacia el público más que todo, pero que tú mencionas que es muy importante, es como uno como consultor también sufre Sí, del claro. síndrome del sapo sobre los líderes de la empresa cuando lo están Ajá. contratando y tú llegas e identificas las áreas de oportunidad y te lo toman a mal. Ahora, hay quienes te aceptan tu reporte, tu investigación y lo toman y ahí hay responsabilidad de ellos si lo hacen o no. Pero también hay quienes te solicitan, cámbiame aquí, quítame esto, no quiero que se refleje esto otro. Y ahí es en donde tienes las problemáticas que también mencionabas tú. Pero, Yo creo que al digo, adelante. final, yo te voy a decir algo que puede sonar muy fuerte para quienes hacemos consultorías, ¿no? Pero yo soy una persona que cuentas claras conservan amistad. Yo soy muy, en ese sentido, muy frontal porque es que la comunicación es muy clara. No puede ser, no se puede ocultar, ni puede tener, tú sabes, y no puede ser manipulada porque hoy en día todo se sabe, además. Ujú, Entonces, lo único que uno tiene es la reputación en tu parte, certificado en el área bueno, que te has formado y mi parte, teniendo más de 30 años siendo periodista. O sea, yo no voy a poner en juego mi reputación. Yo prefiero agarrar y darle la mano, levantarme e irme. Yo lo he hecho más de una vez, pero no porque sea una antipática ni nada, sino porque hay unos manuales de éticas en cada profesión. Es como que si el médico tiene que operar y no opera, pues hay un problema allí. Es como que el periodista que tiene que ejercer su oficio no lo hace, también hay un inconveniente. Ahora, a uno no está, y me ha pasado, que la alta jerarquía de algunos clientes me han llamado para darme una orden. Y digo, pero discúlpeme, yo soy asesora, yo no estoy para recibir órdenes, yo estoy para escucharlo, pero no para recibir una orden que usted quiere utilizar mis contactos para usted decir lo que usted quiera, que de repente ni siquiera es congruente ni debe hacerse. claro. Entonces, estas cosas son importantes porque cuando tú eres un profesional íntegro, tú haces tu trabajo. Yo te puedo decir que en todos mis años siendo asesora, jamás yo he tenido un problema con mis clientes. ¿Ok? Jamás, porque nunca he aceptado que me impongan algo que yo sé que no se debe hacer. Y cuando ha sido así, yo levanto un informe con mucho respeto, le digo, encantada, trabajo hasta el día de hoy. Y no es Sí. antipatía, es simplemente porque las cosas son como tienen que ser. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, señores, identifiquen este tipo de síndromes, este tipo de complejos y traten de evitarlos y traten de mejorar en su persona y en su ambiente laboral. Muchísimas gracias.